4 necesitan control o proyecto, necesitan el aula de informática. Entonces, a las 15 ya liberamos el aula y pasamos al aula 7, y ahí hacemos algún problema con inyección de vapor. Creo que el problema 3 de la guía, que era con inyección directa de vapor, más una salida lateral, algo así, tenía ese problema. No va a ser una clase larga, un solo problema, pero para que despejar esas dudas el viernes. Bueno, cualquier consulta, háganla ahora si hay algo en ese horario se les... Creo que está... Se les complica. Bien, vamos a comenzar entonces. Compartir la pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla como proyección, digamos? Sí, profe. Bueno, entonces la clase de hoy, con lo cual cerraríamos el tema, la parte de teoría de torres de destilación, no está vinculada al cálculo específicamente de el número de platos ni las composiciones, sino más bien al diseño propiamente dicho de la columna. Sobre este tema solamente damos una visión muy breve, porque realmente estudiar el diseño de las columnas de destilación nos llevaría el cuatrimestre completo. Yo, por si alguien lo va a incorporar por ahí al proyecto final o algo por el estilo, les aconsejo y les subí al Moodle capítulos del Henley. Está mucho mejor en este libro que en el Treibal. Este libro es bastante más amplio, tiene algunas técnicas más modernas que el Treibal. Y el otro libro donde pueden encontrar mucho para el diseño de una columna de destilación, si es parte de un proyecto, es en el Perry. En el Moodle igual están subidos, creo que 2 capítulos les subí con distintas cosas, pero que está interesante. Entonces hoy vamos a tratar de hacer una revisión hacia el interior de la columna respecto a características generales, tipos de platos. Acá hay una parte sí importante que la tienen que saber, que son las condiciones operativas de las columnas, las condiciones del tipo restrictivas. Disculpen, creo que hay alguien intentando ingresar. Ay, se nos torna complicado dar y... Bien. ¿Ven nuevamente la pantalla o me salí del modo? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, entonces las condiciones de restricción de las columnas, acá vamos a hablar un poco de inundación, etcétera. Esto es importante, aunque uno no esté diseñando, sino solamente para conocer cómo se comporta, poder resolver un problema complejo con Chencat, y puede aparecer en ese problema alguna condición así, que por razones de construcción o de selección del tipo de plato, de selección del espaciado de los platos, etcétera, puede darse alguna condición de las llamadas no operativas, o sea, que la columna esté comenzando a tener problemas como ser una inundación, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones de operación satisfactorias?
Respecto del cálculo del diámetro de la columna, yo ni siquiera se los puse en el Moodle como parte de la clase, pero acá trataremos de ver algo respecto a cómo se calcula. Esa fue la segunda parte del libro que le subí al Moodle, ahora que me acuerdo, después que lo hice no me acordaba. Es bastante amplio, hay muchos métodos para el cálculo del diámetro de columna. Yo solamente se los voy a contar como muy breve, muy rápido, para que tengan idea si es parte de algún cálculo de... Uy, alguien más que intenta ingresar. Parte de algún cálculo del proyecto nada más. Bien. Entonces, empecemos. Los parámetros, esto es un poco un repaso y va a haber cosas nuevas y cosas que son repaso de lo que vimos. Los parámetros que intervienen en el diseño de una columna. Bueno, por lo que vimos, sabemos que las temperaturas y las presiones en cada una de las etapas o platos de la torre de destilación o la columna de destilación juegan un rol importante. Esto, cuando es un sistema multicomponente, lo podemos, que ni siquiera lo calculamos, pero sí lo calcula el programa o el software que estemos utilizando. La cantidad de vapor requerida para efectuar la separación, eso en otras palabras es el caudal de vapor en el interior de la torre, por un lado, y por otro lado es la cantidad de vapor que tengamos que darle al reboiler para mantener la columna funcionando en las condiciones óptimas. Bueno, también juegan un rol importante, que ya lo vimos creo que bastante bien, es el reflujo. El reflujo, cuanto mayor sea el reflujo en la columna, mejor va a ser la separación o más fácil va a ser la separación, y la inversa. Digamos, menor reflujo, mayor cantidad de destilado obtenemos, pero necesitaríamos más plato para la misma separación, o con el mismo número de platos vamos a tener una separación más pobre. Bueno, el número de platos en cada una de las secciones, la de rectificación y la de agotamiento, juegan un rol importante. Acá falta incorporar como que es importante el plato donde se produzca la alimentación, las condiciones donde de la alimentación, las condiciones térmicas, si entra como líquido saturado, vapor saturado, es decir, hay una gran cantidad de parámetros que intervienen en el diseño. Estos que menciono en el primer cuadro son los que de algún modo ya vimos con los problemas de solamente dos componentes por el método de McKay. Ahora, hay otros parámetros que juegan un rol importantísimo para el funcionamiento de la columna que todavía no los mencionamos, que es, por ejemplo, altura y diámetro de la columna. La altura va a estar vinculado no solo con el número de platos que salen como resultado de los cálculos, sino también con algunos parámetros de diseño puramente, como por ejemplo la distancia entre dos platos. El espacio de distancia entre dos platos consecutivos está bastante estudiado, no es una altura, no es una distancia de valor exhaustivo, es decir, no hablamos de, no sé, por ejemplo, 20.8 centímetros. No, se toman de acuerdo, hay tablas muy interesantes, empíricas, cuantificadas simplemente por experiencias, armadas por datos experimentales, donde se relaciona las características de la mezcla con la distancia entre los platos. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Sale de que algunas mezclas líquidas, aún siendo muy homogéneas, generan, por ejemplo, mucha espuma. Si genera espuma, por un lado,
suelen agregarse compuestos que impidan la formación de espuma, pero hay veces que eso es irremediable y aquí la distancia entre los platos es importante. La distancia debe ser suficiente para que la altura de espuma no toque el plato anterior o el plato hacia arriba, inmediato hacia arriba. Debe dar lugar también que en el vertedero se pueda acumular cierta altura de líquido, que lo vamos a ir viendo, etcétera. Eso existe en tablas, una vez que si lo que están armando es un proyecto, definido la mezcla líquida, hay que buscar en la bibliografía, el Seidel tiene algo y luego en internet, porque hay datos que son muy nuevos, respecto de para cada componente y una distancia de platos efectiva apropiada. Bueno, el diámetro de la columna. El diámetro de la columna es otro parámetro esencial que hay que conocer y este sí está relacionado con el caudal de los fluidos, de líquido y vapor. Y esencialmente, como el caudal de vapor es el más voluminoso, está relacionado con el caudal de vapor. Bueno, ¿qué más? Algo que no hemos hablado, la velocidad o sí, el flujo de vapor, si hay un flujo admisible, es en realidad la admisibilidad o el límite del flujo de vapor no es independiente del flujo de líquido, o sea que las relaciones óptimas son las relaciones de flujo de vapor relacionado al flujo de líquido, no en forma independiente. Otras cuestiones que hacen al diseño de la columna es el tipo de plato que elijamos, en la cantidad o superficie de burbujeo, porque nosotros podemos elegir una columna de un diámetro X, qué sé yo, 50 centímetros. Pero podemos tener un vertedero muy amplio que le quita superficie de burbujeo. Ahora lo vamos a ver, o superficie o área activa específica del plato. Eso hay que definirlo, el área de la bajante, el área por donde va a bajar el líquido. Bueno, número de platos y espaciamiento de los platos ya lo hablamos. Pero esas son las cuestiones que hay que definir o parámetros que intervienen en el diseño. La perfección de la separación, ya lo mencionamos, la separación entre dos compuestos cualesquiera depende de la volatilidad de los componentes, de la cantidad de reflujo, del número de platos esencialmente, pero también vimos que juega un rol importantísimo el lugar o el plato donde se introduce la alimentación y las condiciones de la alimentación, que eso me faltó en este cuadrito. Bien, dijimos hoy nos vamos a dedicar a analizar un poquito relacionado al diseño, cómo funciona el interior de la columna. Este es un repaso, nosotros sabemos que el líquido viene desde la parte superior de la columna. ¿Por qué viene de la parte superior? Por la existencia del reflujo. Entonces, una de las condiciones es que sin reflujo no existiría fase líquida en la zona de rectificación de la columna. Por eso la condición de reflujo cero es una condición no operativa. Bien. Y reflujo infinito también porque estaríamos condensando y volviendo a la columna todo lo que producimos. Entonces, nosotros sabemos que el líquido viene de la parte superior, cae por la zona que llamamos vertedero, cae el líquido. En el vertedero ese líquido tiende a acumularse en una capa, una altura que va a ser prácticamente definida. ¿Por qué necesitamos que exista constantemente esa altura de líquido en el vertedero? Porque si esa altura de líquido no existiera, el plato se vacía. Esta altura de líquido es la que asegura que va a haber cierto nivel de líquido en el plato que va a permitir el contacto constante entre el vapor que viene hacia abajo, se produce burbujeo
y el vapor retira del líquido el componente más volátil. El líquido menos rico en ese componente más volátil cae a su vez por el derramadero que se constituye en el vertedero del plato siguiente. Bueno, a ver qué escribía. A su vez, entonces hay un flujo de arriba hacia abajo en fase líquida y a su vez en cada plato hay un movimiento de líquido de un extremo a otro. Este dibujo del plato muestra cómo el líquido se mueve, generando seguramente un gradiente de concentración, pero que al caer en el vertedero nosotros podemos considerar que la composición del líquido, acá nuevamente el vertedero tiene cierta altura de líquido, se mantiene constante durante todo el proceso. Bien, algo nuevo acá. Nada más. Bueno, la profundidad del líquido sobre el plato, que dijimos era una condición indispensable para que se produzca el intercambio líquido-vapor, se mantiene mediante esta pequeña altura en los dos extremos del plato, esos rebordes en el plato, que lo llaman, bueno, acá dice derramadero, en realidad derramadero es la salida, pero esto cumple la función de garantizar una altura de líquido en el plato. El vapor fluye, sabemos, hacia la parte superior de la columna, generando burbujeo en esa parte activa del plato. El área permitida para el paso de vapor, o sea, entre estos dos rebordes, es en la denominada área activa del plato o bandeja. ¿Por qué? Porque el diámetro completo de la columna es de acá hasta acá, pero la zona donde se va a producir burbujeo es solamente en el área activa. El hecho de que en el derramadero y en el vertedero, o derramadero de entrada, derramadero de salida, de acuerdo a los autores, se llama de distinta manera, pero es siempre lo mismo, el líquido que viene de arriba forma cierta altura, no solamente garantiza el nivel del líquido en el plato, sino que acá se produce un sillado líquido que impide que el vapor bypassee, porque el vapor por su presión va a tender a buscar algún espacio donde salir hacia arriba, y lo que nosotros le exigimos es que lo que viene de abajo trate de burbujear y pasar solamente por el área activa del plato. Si no existiera altura de líquido, tendería a bypassear esto y salir por el derramadero. Esto podría venir el gas acá. Hay situaciones que son situaciones no operativas y que llegan a un estado de inundación de la columna cuando la presión del gas es muy alta, se produce algún error y comienza a haber una presión muy alta. Esa presión tan alta empuja el líquido en el derramadero, tiende a salir por acá, hace presión hacia acá, empuja el líquido hacia arriba y tiende a inundar la columna. Por eso la importancia de las proporciones y la relación apropiada líquido-vapor dentro de la columna. Entonces, en el dibujo de abajo se ve el área completa, el corte transversal de la columna, y el área de flujo ascendente y descendente por derramaderos que llegan y que salen, sí, tiene distintos nombres, y el área activa donde se produce el burbujeo. Derramaderos o vertederos, otros autores también los llaman vertederos. Los escribí de las dos maneras para que es lo mismo. En general, algunos autores, y me parece un poco más serio, llamar derramadero al caudal que llega al plato, al ducto que recibe el plato, y vertedero al que sale. Pero para el plato siguiente reciben nombres distintos y funciones distintas. Entonces, lo mismo, el derramadero y vertedero lo pueden llamar en forma independiente, solo tienen que tener muy en claro que si lo llaman derramadero o vertedero, de igual manera, entrada y salida, sepan diferenciar
vertedero de llegada, vertedero de salida, derramadero de llegada, derramadero de salida en cada plato. Bueno, acá hay una aclaración nada más, que es lo mismo que venimos diciendo. Cada plato tiene 2 conductos, además del área de burbujeo, ¿no? Que son los vertederos de llegada y de salida. Es por donde llega el líquido, a ver si hay algo especial. Y acá hace hincapié en este texto que la altura, o sea, el vertedero debe llegar, este ducto debe llegar hasta la altura suficiente de la bandeja o plato siguiente para evitar que el gas salga. Entonces, y acá tiene que formarse una capa de líquido. Esta es la única barrera para evitar que el gas bypassee y salga por acá en vez de subir y hacer intercambio gas líquido en el plato siguiente. Si el vertedero no puede manejar la carga de líquido, se produce lo que nosotros llamamos una inundación del vertedero, reduciendo obviamente así la eficiencia. Bueno, acá hay esquemas, lo mismo que ya mencionamos, el líquido además de moverse de arriba hacia abajo en la columna, va moviéndose en forma transversal a la columna, acá se ve la dirección de la flecha, plato a plato cayendo por los vertederos o derramaderos. Estas figuritas se las dejé porque muestra en forma más gráfica cómo la formación de espuma incide de manera importante en las distancias entre platos y la construcción del vertedero. A veces la espuma en la distancia entre platos, uno podría decir, podríamos poner más juntos estos platos porque la altura de la espuma llega hasta la mitad del espacio entre cada plato. Lo que pasa es que ese espacio entre platos también es la altura del vertedero o derramadero. Y lo que nosotros tenemos que garantizar, fíjense en esta figura, que el líquido que cae está formado por una proporción importante de espuma. La altura del vertedero, o sea, la distancia entre platos, debe ser suficiente para que esa espuma de algún modo decante en el vertedero, dejando al final del mismo un líquido prácticamente translúcido que permita continuar el proceso de intercambio líquido-vapor hacia abajo de la columna. Si esto fuera lo que está en el conducto de salida, fuese todo espuma, sería muy pobre el intercambio en el plato. Tiene que volver a ser un líquido cuando caiga en el plato siguiente. Por eso también hace que en la selección de la distancia entre los platos juegue un rol importantísimo, y el rol más importante a tener en cuenta para la selección de la distancia entre platos, qué compuestos vamos a separar, cuáles las condiciones de temperatura y presión en la columna, para así encontrar tablas que nos digan forma espuma, no forma espuma, y si forma espuma, cuál es la distancia que me permite salvar esa situación y generar una separación consistente con lo que estamos buscando. Bueno, por otro lado, ya sabemos, lo mencionamos, esto es nada más que en forma recordatoria, que si el plato fuera 100% eficiente, el líquido que cae por el derramadero y el vapor que sale de este plato, o sea, el líquido que cae acá y el vapor que se retira, debería estar en sus composiciones de equilibrio. Eso es lo que llamábamos etapa ideal. Esto va rectificado por una eficiencia. ¿Cómo puedo aumentar la eficiencia del plato? O sea, ese recordatorio de eficiencia era para traer a colación que no logramos una eficiencia del 100%. Siempre está acompañado de una cierta distancia de la idealidad. O sea, no llegamos a una separación de equilibrio.
Pero una de las cosas que constantemente en ingeniería se busca es cómo puedo mejorar la eficiencia del plato, acercarnos lo máximo posible a esa situación de equilibrio. La forma general de aumentar la eficiencia del plato es incrementando el contacto, ya sea, acá puse solamente el tiempo de contacto entre el líquido y el gas. El tiempo de contacto implica que no estoy cambiando el plato, sino buscar condiciones operativas. Pero por otro lado, puedo, además del tiempo de contacto, mejorar el contacto entre el líquido y el gas. O sea, en resumen, el aumento de la eficiencia es mejorando el contacto líquido-gas. Ese contacto se mejora de dos maneras. Una, como dice ahí, el tiempo, aumentando el tiempo de contacto entre el líquido y el gas, y la segunda es aumentando la superficie de contacto entre el líquido y el gas. La superficie de contacto solamente se cambia mediante lo que dice el cuadro con fondo blanco acá abajo, mediante el diseño del plato, o sea, cambiando el tipo de plato, de platos perforados, platos de capucha o válvula. Pero vamos a pasar a la primera situación en ingeniería en que yo no toco los platos, sino que busco cambiar alguna condición operativa más fácil, más barata, en otras palabras. Una es reduciendo la velocidad del flujo del líquido sobre el plato. O sea, si yo logro que el movimiento del líquido, si ven el cursor desde izquierda a derecha en el plato superior, fuese más lento, le doy más tiempo de contacto entre el líquido y el gas. Esto es un poco complejo, variar el líquido, porque esto se mueve por gravedad, pero si nosotros aumentamos levemente la presión de vapor del gas, eso tiende a retener por diferencia de presión, levemente, no son cambios abruptos, la velocidad de movimiento del líquido y podríamos mejorar un poquito la eficiencia dándole más tiempo al líquido sobre el plato. Lo otro es incrementar el volumen del líquido sobre el plato, o sea, esta altura del líquido. Si esta altura del líquido es muy reducida, las burbujas de gas van a tener poco contacto con el líquido. Entonces nosotros tenemos que garantizar eso en primer lugar ya desde la construcción del plato, que este reborde sea suficiente para mantener cierta altura de líquido en el plato. Y al igual que el movimiento del líquido, la altura del líquido también un poquito, pero es una fracción muy pequeña, se puede controlar, regular o mejorar aumentando la presión de gas. Esa presión de gas solo puede incrementarse levemente, porque ya vamos a ver que un aumento de presión de gas muy alta puede generar o exceso de espuma o inundación de la torre. También podemos incrementar la dispersión del gas en el líquido. Esto acá ya estamos hablando de cambios de plato. Si vamos a incrementar la dispersión del gas en el líquido, tenemos que cambiar el tipo de plato, orificios más pequeños, cambiar el diseño de válvulas a capucha, etcétera. Hay todo lo que esté relacionado con la dispersión del gas en el líquido está relacionado a su vez con la construcción de los platos. Por otro lado, podemos lograr una mejor relación líquido-vapor incrementando la turbulencia en el mezclado. Esto puede ocasionar arrastre hacia el plato superior. Perdón, pero veo que hay alguien que intenta ingresar, así que vuelvo a admitir. Bien. Esas son algunas de las situaciones o las situaciones generales que nosotros podemos, en las cuales podemos intervenir para mejorar el tiempo de contacto en líquido y gas con el objetivo de aumentar la eficiencia de intercambio líquido-vapor. Algunos datos más sobre
perdón, la construcción de la columna. Nosotros hasta acá vimos siempre platos de lo que llamamos o torres con platos de un paso, es decir, este tipo, donde el líquido viene por el vertedero, tenemos el plato, cae hacia el plato siguiente y así sucesivamente. También para mejorar la eficiencia, mejorar el movimiento del líquido y el intercambio líquido-vapor, se han construido y se han diseñado torres con distintos pasos. Por ejemplo, la que se muestra en el centro, donde tenemos vertederos en una etapa, vertederos de salida, o sea, llegada a este plato por los dos lados, platos que llegan a la mitad, juntan líquidos en un solo vertedero de salida que cae a un plato distinto, de un área distinta, un área de burbujeo diferente, al plato siguiente y eso se repite. O sea, hay una etapa en que se mueve el líquido en las dos direcciones y luego también se mueve pero hacia las dos direcciones, hacia los dos vertederos, pero con un área de intercambio líquido-vapor diferente. Después, en el lado izquierdo de la pantalla, lo que vemos es lo mismo, pero en una columna aún más sofisticada. Fíjense que tenemos 3 pasos, 2 pasos, 3 pasos en cada plato, o sea, vertederos que llegan, que se unen, caen en un plato diferente, con salidas distintas. Es decir, vamos a encontrar torres de más de un paso, hasta 4, más de 4 la construcción se hace inviable. Bueno, hay del otro lado, del lado derecho, una gráfica donde les va mostrando en forma esquemática cómo se movería el líquido, los espacios, cuáles serían los vertederos, etc. Eso es lo que pueden encontrar. En general, se trabaja con un paso. Es más simple, mantenemos un área uniforme, es más fácil cambiar los platos, es más fácil encontrar la construcción de esos platos si hace falta cambiarlos en forma más sencilla. Bueno, ahora vamos a un factor que siempre pensando en el intercambio líquido-vapor, que constituye algo esencial en ese intercambio y es el tipo de plato, la forma en que se va a generar el burbujeo de vapor en esta masa líquida. En forma general o en esquema general puede haber sutiles diferencias en algún diseño original nuevo. Existen o los clasificamos a los platos de las columnas de destilación en 3 tipos. Uno son los platos perforados, donde simplemente es un plato de metal con perforaciones pequeñas. A través de esas pequeñas perforaciones va a pasar el vapor generando burbujas en la capa de líquido. Luego aparecen otros que son los platos de capucha y los platos de válvula. El más sencillo o el más rudimentario sería el plato perforado. Repito, es un plato con perforaciones, es decir, es una malla metálica llena de pequeñas perforaciones donde va a pasar el vapor. La distribución, el número y el tamaño de esas perforaciones o orificios son parámetros de diseño y van a establecer la bondad de ese intercambio líquido-vapor. ¿Qué hay de nuevo acá? Una de las características de estos platos perforados, es la facilidad de mantenimiento y el costo. Es decir, es una placa con perforaciones, son los más económicos. Aún hoy son muy utilizados. ¿Qué desventaja tienen los platos perforados? Que no tiene ninguna barrera a la caída del líquido. Lo único que impide, ustedes saben que acá tienen una capa de líquido, el vapor viene desde abajo y el líquido no debe caer por estas perforaciones, el líquido debe moverse y caer por el vertedero para garantizar intercambio. En los platos perforados
Si el caudal de vapor o la velocidad de movimiento del vapor o gas no es el suficiente o el apropiado, si en algún momento cae esa presión de vapor, el líquido va a tender a gotear por esas perforaciones, porque acá hay una capa de líquido, hay una cierta fuerza de gravedad que empuja el líquido hacia abajo. Nosotros tenemos que garantizar que el caudal de vapor, la presión de vapor sea suficiente, o sea, mayor que la gravedad, que la fuerza de gravedad del líquido hacia abajo. Cuando eso no ocurre, se produce lo que se llama lloriqueo de la columna, es decir, por cada una de esas perforaciones del plato va a caer, a pesar de que va a haber una corriente de gas que sube por cada una de esas perforaciones, si esa corriente de gas no es suficientemente fuerte, algo de líquido va a gotear por esos platos. Ese líquido que gotea es lo que se llama lloriqueo de la columna. Si el lloriqueo de la columna o lagrimeo de la columna es muy alto, la columna se va a inundar. O sea, son todas operaciones de alarma. Antes de continuar con esto, yo les muestro rápidamente cómo funcionan estos platos, que estos lo tienen en el MOOC. Bueno, continuamos. Cierro este. Bueno, eso respecto a el plato perforado. Ahora vamos a ver qué ocurre con los platos de capucha. Plato de capucha o platos de casquete. Estos platos, perdón, a ver cuál. Está bien. Estos platos tienen una chimenea o un casquete colocado sobre cada orificio, es decir, tenemos en clara la imagen del plato perforado. Bueno, como si sobre cada uno de esos orificios del plato perforado pudiéramos ubicarle, por un lado, un pequeño tubito que sostiene un casquete o capucha. Esto fue, aunque parezca mentira, son los más antiguos que se diseñaron. ¿Para qué? Después del plato perforado, se diseñaron estas capuchas para evitar justamente el goteo o lloriqueo de la columna, que era un problema constante. Estas capuchas sí cumplieron muy bien la función de evitar la caída o el goteo de líquido. ¿Por qué? Porque obligan al gas a subir por este espacio. Esta capucha debe estar cubierta de líquido. Luego de subir por este ducto, debe bajar nuevamente. A ver si acá abajo se ve mejor. Debe bajar nuevamente el gas y salir por pequeñas perforaciones que tiene a lo largo, esto es circular, a lo largo de la capucha o en todo el diámetro de la capucha. Eso genera una buena
espuma, digamos, permite formar burbujas muy pequeñas del gas, ampliar la superficie del gas de intercambio con el líquido, lo cual mejora la eficiencia del plato. Acuérdense que todos estos diseños están basados en la búsqueda de mejorar la eficiencia de intercambio líquido-vapor a través de ¿qué? De por ahí un poquito más de tiempo de intercambio líquido-vapor, y ese aumento de tiempo de intercambio también está relacionado con el aumento del área. Al tener burbujas más pequeñas, nosotros mejoramos tanto el tiempo como la superficie. ¿Por qué? Porque en burbujas más pequeñas tienden a no subir tan rápido a través de la fase líquida, mejoramos tiempo de intercambio, burbujas más pequeñas, también área de intercambio líquido-vapor. O sea, todos estos diseños estuvieron basados en mejorar la eficiencia. ¿Qué problema más? El problema más grande que tuvieron estos platos de capucha fue que acá se muestra en esta foto como estas pequeñas agujeritos o perforaciones en la capucha son los que garantizan que el gas se distribuya en forma más uniforme en el líquido a través de burbujas más pequeñas. Uno de los inconvenientes más grandes que tuvo este diseño fue que el gas debe pasar, subir en un momento, luego bajar y luego volver a subir, ¿no? Para salir de la capucha. El gas hace efectivamente esto, pero eso genera una muy fuerte caída de presión en la columna. Es decir, el gas tiene que gastar energía en forma de caída de presión para hacer el movimiento de subida, bajada, subida nuevamente a través del líquido. Hay rozamiento, etcétera, hay varias fuerzas que debe enfrentar el caudal de gas para poder seguir ascendiendo a lo largo de la columna. Eso genera caída de presión. Esa caída de presión se satisface o se mantiene en la columna generando más calor o más vapor en fondos y eso tiene aparejado un costo. Entonces, esto fue un inconveniente que a lo largo del tiempo se buscó satisfacer o salir de ese problema. Hasta que llegamos a los casquetes, bueno, es otro tipo de casquete de burbujeo o capucha. Como ven, es otra imagen que hablamos de lo mismo. A ver si hay algo más. Y el último diseño fue el plato de válvula. Al igual que el anterior, vamos a ver un poquito cómo funcionan estos platos. Pucha. A ver si tengo acá. Esto es válvula. Acá tenemos el plato de capucha. Estas bien. Para salvar ese problema de caída de presión
y una cuestión más, estos platos son muy caros. La construcción de estos platos, que no habíamos mencionado todavía, requieren de muchísimo material y son más caros, más pesados para el diseño. Eso fue un problema también. Cada plato metálico va a tener más peso, se generan cuestiones de soldaduras más complejas hacia las paredes de la columna y es necesario generar limpiezas sistemáticas de estas capuchas. Hay que tener un stock importante para cambio de capuchas, se van deteriorando, se van desgastando. Acuérdense que la columna está funcionando a cierta temperatura y presión, entonces tienen muchas partes de desgaste, un costo adicional importante y en el diseño un peso, una masa más importante. Bueno, esto dio lugar en paso siguiente al el diseño o la existencia de los platos de válvula, que son en la actualidad muy buscados los platos de válvula porque tienen orificios permiten trabajar con orificios importantes cubiertos con una válvula móvil eh, que se eleva cuando la presión de vapor lo exige. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando el líquido comienza a caer desde la parte superior de la columna, a través del vertedero, cuando se presenta el primer reflujo, cae si no recibe presión de vapor de abajo, la válvula está perfectamente apoyada sobre el plato e impide el lagrimeo o la caída del líquido a través del orificio hacia la parte inferior. Si recibe una presión de gas o de vapor importante, ¿qué ocurre? Ese mismo vapor eleva la válvula y permite su propia salida a través del orificio generado. O sea, y eso, como no hace un doble movimiento el gas de tener que subir y bajar como ocurría con las válvulas, tiene menor caída de presión. Eso le generó una eficiencia importante, genera una muy buena superficie de contacto entre el gas y el líquido e impide el lagrimeo. Es como que se autorregula, elevándose cuando es necesario o bajando si el caudal de vapor disminuye, la válvula baja, se reduce el espacio de pasaje del gas a través de la misma y se evita la caída de líquido hacia abajo o lagrimeo. Esto fue un diseño importantísimo. Por lo general, cada una de estas válvulas son diseños que están patentados y tuvieron en su momento algún problema que ante caudales o ensayos de caudal de gas alto, estas válvulas tendían a volar en la columna. Entonces, ahora aparecen casi siempre como la figura que está más abajo, que son válvulas en jaula. La válvula sigue con el mismo funcionamiento, pero viene con una especie de jaulita que impide que si en un momento dado la presión de gas fuese muy alta, estas válvulas se despeguen del plato y terminen volando y sea un desastre la columna. Esta jaula va a impedir de alguna manera que eso ocurra. Es muy interesante cómo se fue dando el desarrollo. Les muestro el último videito para... ¿Dónde lo dejé? Acá. Ver cómo funcionan y
Bueno, eso hizo, creo que en esta imagen, en este videíto se ve muy claro el funcionamiento de las válvulas. Hizo de este sistema de los platos de válvulas como uno de los más utilizados. Si bien hay caída de presión, o sea, los platos con menor caída de presión es el plato perforado. ¿Qué problema tiene el plato perforado? Producen, tiene una altísima probabilidad de que en este plato se produzca lagrimeo o lloriqueo en la columna. El plato que le sigue en caída de presión, o sea, en mínima caída de presión, sería el plato de válvula, y el que tiene mayor caída de presión es el plato de capucha. A su vez, el plato de válvula es más liviano que el plato de capucha, es un sistema mucho más versátil. Podemos trabajar con relaciones líquido-vapor mucho más amplias, condiciones operatorias más amplias que en plato de capucha. Bueno, no sé si puedo decir es más barato, porque como son diseños patentados, tienen un costo adicional importante, entonces ya en costos no podría garantizar diferencias entre el plato de capucha y válvula, pero por su versatilidad, por lo general son elegidos los platos de válvula. Bien, bueno, acá tienen una tablita que la saqué de internet donde nada más que para charlar acerca de qué variables o qué características miramos en los distintos platos para seleccionar plato perforado de válvula o de casquetes de burbujeo, la capacidad, la eficiencia, la flexibilidad o versatilidad, el arrastre, la caída de presión y finalmente el costo. Fíjense que sí estaba, acá dice que el de casquete es el de costo más alto. Por supuesto que el plato perforado siempre va a ser el más barato porque es el más sencillo. Bien. Vamos a hablar rápidamente, pero no podemos dejar de mencionar, como lo mencionamos en cada una de las etapas que fuimos hablando, las restricciones operativas en una columna. Cuando resolvíamos los problemas por el método Mackey, hablamos de dos restricciones operativas, que era número mínimo de platos y reflujo mínimo en la columna. En cuanto al diseño y funcionamiento de la columna, también tenemos algunas otras restricciones operativas que están relacionadas con qué, ya no con el número de platos ni con la relación de reflujo en forma directa, sino que con la relación flujo de vapor y flujo de líquido. Es decir, que debemos mantener la operación en un rango de caudales de líquido y vapor relativamente acotado. Es decir, no hay una sola relación líquido-vapor, sino que hay un rango de líquido-vapor en el cual la columna va a operar bien, pero si nos salimos de ese rango, corremos el riesgo de que ocurran estas restricciones que van a encender las alarmas en la columna, que puede ser lagrimeo, inundación, arrastre, gota y vaciado de platos. Bien, vamos a describir rápidamente, lo encuentran en los libros después, una descripción más completa. O en palabras más completas, lo hemos ido charlando. El lagrimeo, entonces ya lo mencioné, se produce cuando el flujo de gas no es muy alto, no es suficiente para mantener al líquido en el plato y empieza a caer por los agujeros del mismo. Ese lagrimeo es más probable que se produzca o es un inconveniente que se produce sobre todo con platos perforados. Al cambiar a platos de válvula o a platos de capucha, lo que estamos haciendo en principio es evitar ese lagrimeo o lloriqueo de la columna. Como lo podemos imaginar, el lagrimeo o lloriqueo lo que hace es reducir enormemente la eficiencia, porque un líquido que está en la parte superior de la columna, que ya se separó, del cual ya se eliminó el componente más volátil en mayor proporción que los de abajo, tiende a ir cayendo por los platos y vuelve a ser separado. O sea,
reducimos la eficiencia. Por otro lado, si ese lagrimeo, lloriqueo es muy importante, lo que va a ocurrir es que va a ir inundando, se va a llenar de líquido la parte inferior de la columna y va a tender a inundarse la parte inferior de la columna. O sea, ¿qué termina ocurriendo? Que los platos inferiores, por ahí hasta perdemos funcionamiento en los 2 o 3 primeros platos. La columna queda inundada en la parte inferior, y ahí no se produce separación, la presión del gas se altera y los sistemas de control de la columna empiezan a sonar. O sea, en un diseño, si hay riesgo por la zona operativa en la que estemos trabajando, de acuerdo a los cálculos, antes de comprar una columna o diseñar, pasar al diseño físico de la columna, lo que se hace es el diseño teórico de número de platos, etc. Y se estudia a profundidad los componentes que hay que separar. Si ese sistema, esa relación de líquido-vapor y las características de la mezcla líquida hacen que haya riesgo de lagrimeo, ¿cómo se salva? Directamente no se selecciona un plato perforado, sino que se aún incrementan los costos de inversión original hacia un plato del tipo válvula y se evita de algún modo el lagrimeo. Perfecto. Pasemos ahora a ver la inundación. ¿Cuándo tenemos inundación en la columna? Se producen varias situaciones. Una es cuando el flujo de gas dificulta, acá el lagrimeo ocurre cuando el caudal de gas es más bajo que lo que se requiere para mantener el líquido sobre el plato. La inundación es la inversa, puede ocurrir cuando el caudal de gas es muy alto, dificultando la bajada del líquido a través de las bajantes que vimos, los distintos modos de ir bajando el líquido a través de la columna, provocando que el líquido se vaya acumulando en esos espacios y la operación de destilación se vuelva imposible de realizar al no producirse el contacto entre ambas fases. A ver si puedo subir atrás, dibujo una columna, no tengo nada a hacer, acá. Entonces, si el caudal de vapor es muy alto, lo que decíamos hoy es que va a ser mucha presión hacia arriba, además de subir por los espacios que le corresponde subir, va a tender a presionar acá, el líquido va a tender a ir acumulándose en los vertederos y va a empezar a inundarse la columna. Esa es la forma de inundación más común que se produce. Entonces, el lagrimeo es una restricción operativa por un caudal de gas, una proporción caudal de gas a caudal de líquido muy baja. La inundación, a la inversa, por una proporción caudal de líquido y caudal de gas, caudal de líquido muy alta. Ahora vamos a ver otra restricción operativa que es arrastre de gotas, que todavía no lo mencionamos. El arrastre de gotas se produce cuando el flujo de gas es tan alto que en su ascenso arrastra gotas del plato inferior al inmediato superior. Esto conlleva a un cambio en la composición de dicho plato. O sea, si el caudal de gas es tan alto que directamente arrastra, ahí hay dos efectos simultáneos. Uno es, o dos factores, mejor dicho, simultáneos. Uno es un caudal de gas muy alto respecto al caudal de líquido, y dos, las características propias de esa mezcla líquida, porque debido a su viscosidad, su tensión superficial, etcétera, puede que en otra mezcla líquida con esa misma caída de presión o esa misma presión de vapor no se arrastren gotas líquidas. Entonces, el arrastre de esas gotas también hace que o afecta de alguna manera la eficiencia de la columna, porque estamos llevando al plato superior una mezcla líquida
que no pasó por intercambio, fue arrastrado en forma directa hacia el plato superior. Conlleva a, digamos, a que se vaya inundando desde la parte superior hacia abajo la columna, es decir, va arrastrando el vapor tanto líquido que en los platos superiores vamos a tener una masa líquida superior a la prevista. Y, o sea, va a alterar la eficiencia y a su vez el funcionamiento, dado que puede llegar a generar inundación. Esta es una situación extrema, o sea, inundación y arrastre de gotas es por una presión de vapor muy alta o una relación flujo de vapor a flujo de líquido más alta que lo que el sistema que el óptimo en funcionamiento de esa columna. Y el lagrimeo y el vaciado de platos a la inversa, por un caudal de gas, una relación caudal de gas o que caudal de líquido más baja que lo que correspondería para un buen funcionamiento de esa columna. El vaciado de los platos se produce cuando el flujo de gas, bueno, lo adelanté, es muy bajo o es insuficiente para soportar el líquido y este cae rápidamente por los bajantes dejando vacía la columna. O sea, por un caudal de gas muy bajo vamos a tener lagrimeo y vaciado de plato. El lagrimeo va a caer en los platos perforados. Supónganse que ustedes en vez de platos perforados tengan platos de válvula y el caudal de gas fuese muy bajo. Lo que va a ocurrir es que ese plato, el líquido por el derramadero, va a bajar con tal velocidad que va a ir vaciando rápidamente los platos y el tiempo de intercambio entre líquido y vapor se ve reducido y afecta enormemente la eficiencia y a su vez que se reduce la eficiencia, va a ir dejando vacía la columna, vamos a tener problemas en el reboiler, no va a dar abasto el reboiler, etc. Pueden pasar muchas cosas. Y la inundación y arrastre de gota es por la otra situación, una presión de vapor o un caudal de vapor muy alto. Entonces, lo que acá, en otras palabras, queda claro acá que la relación entre caudal de vapor y caudal de líquido es esencial tenerla bien clara, bien definida para trabajar en un rango de operación apropiado. Es decir, existe una relación líquido-vapor o vapor-líquido definida y dada para cada sistema y cada columna. Esto es un poco lo mismo que acabamos de hablar, no lo vuelvo a mencionar todo, pero esto les queda en el Moodle, es un resumen de lo mismo que hablé acá, y eso hablamos entonces de que existe una relación y una región donde se puede trabajar operativamente apropiada. Eso llevó a que, bueno, distintos autores van a encontrar distintos cuadros de este tipo que hablan de la zona de operación satisfactoria. Esta gráfica relaciona velocidad de líquido con flujo de gas o caudal de líquido o flujo de líquido y de gas, es decir, distintas formas de relación, pero que siempre está relacionando ese caudal de líquido y caudal de gas de manera tal de evitar inundación, lloriqueo, descarga o vaciado de columna y cebado, acá dice cebado, que es lo mismo que el arrastre de gotas por un caudal de gas muy alto. Entonces, evitando para definida la columna y definido el sistema líquido con el cual se va a trabajar, va a haber una región, por eso no va a haber una sola condición líquido-vapor que sea satisfactoria, sino que va a haber una región de trabajo apropiada. Esa región de trabajo apropiada o satisfactoria es importante tenerla definida y clara. ¿Para qué? Para definir un caudal de líquido que no esté por encima de tanto ni por debajo de tanto y un caudal de vapor
que no esté por encima de tanto ni por debajo de tanto. Y sí poder trabajar con una región de operación satisfactoria lo más amplia posible para evitar inconvenientes en la columna. Por otro lado, es esto que nos viene a correlación, esto está armado como si fuera un cuentito, a partir de estos inconvenientes se muestra que debe existir una relación vapor-líquido, líquido-vapor apropiada para hablar nuevamente del diámetro de la columna. El diámetro de la columna está definido, lo dijimos, por los caudales. La altura de la columna va a estar definida por el grado de separación que deseemos obtener en los componentes o, en otras palabras, por el número de platos. En cambio, el diámetro por los caudales. De manera tal que ese diámetro de columna nos permita trabajar dentro de la región de operación satisfactoria. Como el caudal de vapor es siempre más alto que el caudal de líquido, por lo general se tiene en cuenta que pueda la columna manejar ese caudal de líquido, de vapor, perdón. Para diseñar, o sea, hablamos de diámetro y no dijimos nunca cómo diseñar. La altura de la columna, de algún modo, ya dijimos cómo diseñarla. Es decir, necesitan saber el número de platos, por un lado, para definir altura de columna, y luego el espaciado entre platos. El número de platos está relacionado a lo que vieron en ChenCAD y lo que vimos con el método Backey en un sistema de 2 componentes, que es el grado de separación nos va a definir el número de platos, el grado de separación y o las curvas de equilibrio. La altura de la columna además requiere la separación entre platos. Para la separación entre platos, les dije, hay tablas que definen de acuerdo a una relación viscosidad y densidad del sistema en la altura de plato apropiada. Entonces, teniendo número de plato y distancia entre platos, podemos definir la altura de columna total. Ahora, el diámetro de columna, hasta ahora no hablamos nunca cómo se hace, cómo se cuantifica el diámetro de columna. Por un lado, tiene que satisfacer, dijimos, los caudales líquido-vapor, más específicamente el caudal líquido. Una consulta, ¿se sigue escuchando bien? Porque me avisa el celular que hay mala señal en internet. ¿Se escucha? Sí. Se escucha, profe. Perfecto. ¿Cómo se diseña el diámetro? Bueno, dijimos, altura ya lo tenemos resuelto. Si fuera parte de un proyecto, tienen material para armar un buen anteproyecto o proyecto de grado en cuanto a la altura de columna. Ahora el problemita va a ser el diámetro. Bueno, hay muchos, van a encontrar en bibliografía y sigue apareciendo en bibliografía específica, papers muy, muy buenos aparecen, donde empresas, porque ya no es un solo diseñador, empresas que costean, hace poco leía importantes aportes de empresas que fabrican columnas a las universidades en los países más desarrollados para que generen nuevos métodos de diseños del diámetro de columna. Bueno, eso ha generado varios métodos de diseñar la columna. Uno de los más aceptados se diseña considerando el límite de líquido de inundación. O sea, calculamos el límite máximo de líquido para inundación. Y luego se verifica el resto de los límites y se corrige para alejarse de ese límite. Entonces decimos, tenemos un diámetro suficiente para evitar la inundación. O sea, diseñamos con una falla, pero ¿para qué? Para tomar a partir de eso el diámetro de columna.
Resumiendo, y voy a después mostrarles muy rápido, digamos, una síntesis de lo que está mucho mejor explicado en los libros, por si les hiciera falta, repito, para el diseño del proyecto, cómo se calcula el diámetro de la columna. Pero en esta plaquita intenté hacer una síntesis de las variables que afectan la operación de la columna. Las variables que ustedes pueden manejar, como ya lo vimos, presión de columna, relación de reflujo, ubicación del plato de alimentación y temperatura de la alimentación. Reflujo, plato y temperatura lo manejamos mucho. La presión de la columna hablamos algo cuando hablamos de volatilidad relativa, por eso hago hincapié acá, que la presión de la columna afecta, dado que afecta el grado de separación al cambiar la volatilidad relativa con la presión. Entonces, cuando ustedes van a establecer la presión de columna en un proyecto o anteproyecto, fíjense en ese sistema en particular que ustedes tengan que separar, ese sistema líquido, cómo afecta la presión a la volatilidad relativa. Y trabajen en un rango de presiones que permita tener volatilidades relativas apropiadas para la separación que ustedes necesiten. Eso me faltaba hacer hincapié. Del resto de las variables que ustedes manejan, o que maneja un ingeniero en una columna que está funcionando, en una columna de destilación que está funcionando, son estas y ya saben cómo manejarlas. Luego, las otras variables que afectan la operación va a ser el tipo de plato que acabamos de hablar, la distancia entre platos, que va a depender del medio que ustedes tengan que separar, o sea, de lo que quieran separar, va a haber una relación. Hay tablas que relacionan en el eje X, justo no pegué ninguna tabla acá para mostrarles, hay unas tablas muy interesantes que relacionan eje X, dicen viscosidad por densidad. Entonces, fácilmente son datos que tenemos, y en el eje Y les va dando altura de platos y hay una serie de curvas. Entonces, ustedes ubican la viscosidad y densidad de la mezcla líquida que tengan hasta la curva de acuerdo al tipo de plato que tienen y ven qué distancia entre platos. O sea, es muy simple definir la altura entre platos. Ahora vamos a ver la parte que yo estimo es la más fea de calcular, por decir algo, que es el área o diámetro de la columna. Yo esto no pretendo que sepan cómo calcularlo, pero se los cuento muy rápido, después tienen en los libros mucho mejor explicado por si necesitan hacer el cálculo. No nos dio el tiempo para trabajar un poco más sobre esto, sobre los cálculos de diámetro de columna, por ende no voy a pretender tomarles en el examen el cálculo del diámetro de columna. Sí sepan cómo afecta, qué afecta al diámetro de columna, los caudales. ¿Está? Trabajar con una relación de caudales no apropiada va a generar condiciones operativas de inundación en la columna. Por ende, el diámetro de la columna es esencial. Para iniciar el cálculo, ustedes tienen que definir cuál es el área activa de la columna. Para ello vamos a definir una serie de términos. Por un lado, el área de la sección transversal de la columna, o sea, el área de toda la sección transversal. No hay mucha teoría en esto, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Acá es donde aparece el diámetro de columna que nos interesa. Luego tenemos que definir el área activa. Eso también hay que definirlo. Un área activa muy pequeña va a impedir la separación de los componentes. Y una bajante o una reducción del área del flujo descendente también va a impedir un buen funcionamiento porque lo que va a hacer es que la columna se inunde. Entonces, vamos a definir área activa y para ello surge el área del conducto descendente. El área del conducto descendente va a ser por plato 2 veces
el área de conducto descendente, que está definido en que lo establezcamos como entre el 10 y el 12% del área total de la columna. Cada uno de estos puede a lo sumo tener entre el 10 y el 12% del área total. Eso nos da, del área neta de flujo de vapor. Eso nos da, por un lado, la relación. El área transversal es igual a área activa, donde está el plato perforado, etcétera, donde se va a producir el intercambio líquido-vapor, más 2 veces el área de los flujos descendentes. Hasta acá no hay problema. Luego definimos el área neta para el flujo de vapor. El área neta para el flujo de vapor va a ser área activa más una vez el área de flujo descendente. ¿Por qué? En esta figura de columna se ve más claro. Nosotros tenemos 2 veces por plato el área de flujo descendente, pero el vapor tiene la posibilidad de moverse a lo largo de la columna a través de ¿qué? ¿De qué área? De el área activa más una vez el flujo descendente, el área del flujo descendente. Porque acá el área del caudal de vapor es todo esto y en el plato siguiente es todo esto. Entonces, es área activa más una vez el caudal, el área del flujo descendente. O en otras palabras, el área total, transversal total, menos una vez el flujo descendente. Bueno, teniendo eso como definiciones, vamos a proceder, les cuento rápidamente, esto nos va a llevar 5 o 10 minutos, el procedimiento de cálculo del diámetro de columna. Entonces dijimos, el cálculo del diámetro del plato está estrechamente relacionado con la inundación. Entonces, se calcula para la inundación y luego se corrige. Una forma de calcular es esta, que fíjense, se determina la velocidad, ese término en su F es velocidad neta de inundación, que está definida una ecuación muy simple, aparece un término C que se llama factor de capacidad, que es el que después tiene toda una metodología para llegar, y después, ¿qué se relaciona? La densidad de líquido y densidad de vapor. O sea, es muy fácil calcular la velocidad de inundación una vez que tenemos este término, que es el factor de capacidad de la columna. Para el cálculo de este término de factor de capacidad hay muchísimas maneras, se han diseñado varias maneras de calcular. Una de las formas de calcular este parámetro es si conocemos el diámetro de gotas de la columna, gotas que se forman por inundación, podríamos calcular directamente. Bueno, es bien sabido que esto es una utopía porque ese diámetro de gota es bastante variable, entonces esto nos dan parámetros C muy variables y este método pasó a ser poco confiable. Eso dio lugar a un segundo método que es más utilizado entre muchísimos métodos que aparecen en Internet, pero donde este método está interesante y es sencillo, donde el factor de capacidad se calcula, acuérdense que está relacionado a las gotas que caen y que conforman finalmente la inundación de la columna. Entonces, a partir de ese análisis se generó un método de cálculo del factor de capacidad que incluye distintas fuerzas involucradas en las caídas de una gota por otro factor más, y que depende del diseño del plato. Acá tenemos que establecer qué tipo de plato vamos a usar. Fíjense, que este factor, este parámetro se calcula como factor de 3 fuerzas por otro factor más de su F. Esas fuerzas, acá hay un esquema copiado de un libro, no lo dibujé yo obviamente,
aparece que en las gotas el análisis viene de un balance de fuerzas donde cada gota para caer a través del plato perforado, por ejemplo, tiene que vencer una fuerza de flotación, una fuerza de gravitación y una fuerza de rozamiento. Por eso es que aparecen esas tres fuerzas en el cálculo de el factor C. Entonces, el factor C, dijimos, está dado por estas tres fuerzas de flotación, de gravedad y de rozamiento. Tiene formas de cálculo, no hay factores a veces que son únicos, sino que nos dan un rango de trabajo, que dependen de las características del fluido, del diámetro de columna, etc. Bueno, el factor es donde llamamos factor de espuma, depende de la tensión superficial, etcétera, etcétera. Y lo que nos queda por calcular es este término C sub F, que es el término de correlación de Fer. Es muy interesante porque fíjense que este factor nuevamente se generaron curvas que dependen del espaciamiento entre los platos. O sea, hay curvas, una serie de curvas definidas como espaciamiento entre platos que establecen la relación entre esa capacidad de inundación por arrastre, que vamos a tener que calcular este término que se llama capacidad de inundación de arrastre, que establece a su vez una relación entre el líquido y vapor y las propiedades de esa mezcla líquida, y la distancia entre platos. Si nosotros ya definimos el espaciado entre platos, supónganse que sea este de 24, vamos a establecer directamente, vamos al eje Y y encontramos el factor de correlación de Fer. Y de esa manera ya tenemos definido el término C, porque tenemos las fuerzas definidas antes, con este gráfico calculamos C sub F, calculamos C, y con eso podemos calcular la velocidad de inundación. Se puede calcular con C la velocidad de inundación y volvemos al diámetro de columna. El área total de los platos, que ya lo habíamos definido con lo primero que vimos, lo podemos calcular de esta manera introduciendo el factor de inundación que acabamos de calcular mediante esa secuencia de pasos. Es típico que el diámetro final de la columna sea el 85%, satisfaga el 85% de la velocidad de inundación. Entonces, de esta manera podemos llegar al diámetro de columna. Esto es contado rápidamente. Todas estas ecuaciones, es más, la copié del libro, era para que tengan una forma, digamos, una idea de cómo se calcula el diámetro de columna. El método es poco confiable si el líquido tiene baja tensión superficial y no contempla efecto de la altura del vertedero. O sea, el diámetro de columna es bastante complejo de calcular correctamente. Como vimos, el diámetro de columna tiene en cuenta en las condiciones de caudal extremas. Esto suele ocurrir en el plato superior y en el inferior. O sea, todo ese cálculo que acabo de mostrarles se hace para las condiciones del primer plato de la columna y del último plato de la columna. Esto es lo último que se hace en el diseño del diámetro de columna. Consideramos eso. Se elige el mayor diámetro de los calculados para toda la columna, para garantizar que el gas pueda circular. Ahora, si la diferencia entre el diámetro que nos dio con las condiciones del primer plato y el diámetro que nos dio con las condiciones del último plato es muy grande, entonces ocurre de que la columna, como se ve en muchas figuras, en muchas fotos de columnas de destilación, es una columna con dos diámetros, un diámetro para la parte inferior y otro diámetro para la parte superior de la columna. ¿Está? Y cambia ese diámetro
en el plato de alimentación. Bueno, esto es, esto es una síntesis. Más o menos lo que hay que hacer, digo más o menos, porque cuando uno se pone a resolver el diámetro de columna, se encuentra con algunos parámetros que faltan. El PERRI tiene una gran cantidad de tablas que ayudan muchísimo, y si son sistemas que no aparecen en el PERRI, que es muy raro que el PERRI no lo tenga incorporado, lo van a encontrar en Internet. Pero esencialmente ese es uno de los métodos, debo aclarar, y por lo que les dije antes, se están costeando estudios muy interesantes para el diseño de columnas, donde las empresas ponen plata para que la gente en la universidad se ocupe del tema, y eso dio lugar a nuevos diseños, a nuevos métodos, pero son todos muy parecidos a este. Siempre se basan en una parte teórica, que son las fuerzas involucradas en la caída de una gota, y esa siempre es lo mismo: fuerza gravitatoria, fuerzas de rozamiento y fuerzas de flotación, y después distintos gráficos de acuerdo a los datos experimentales de cada equipo de trabajo. Esencialmente esos son los pasos a seguir, entonces, en el diámetro de la columna. Bueno, después sobre lloriqueo hay ecuaciones específicas, pero ya es hilar muchísimo más fino. Repito, si hay inconvenientes en un diseño, lo ideal ya termina siendo, dejo de compartir la pantalla, es cambiar directamente los platos. Si ya estamos en una condición operativa muy compleja, cuando hacemos diseño, puede ser que nos hayamos equivocado y que no podamos trabajar con platos perforados, ampliar el costo de inversión y pasar a un sistema de válvulas, por ejemplo. Bien, no sé si hay algo que quieran consultar. Yo ya subí la parte teórica al Moodle. Creo que ya está todo, y vuelvo a repetir, lo del cálculo del área, del área transversal de la columna o diámetro de columna, no pretendo que lo sepan para el examen. Sí se los quería comentar por si alguien está trabajando específicamente en su proyecto. Sé que muchos de ustedes ya están con el tema de proyectos, y bueno, hacerle el comentario de que si bien no lo vimos, los métodos están establecidos en los libros. El Seidel los tiene, por ejemplo, tiene más de un método, creo, el Seidel, si mal no me acuerdo si el PERRI o el Seidel, y todos se basan en eso, en un diseño, pensando en que la columna se va a inundar, entonces esa va a ser mi situación límite, y trabajo de ahí hacia abajo. Calculo el diámetro para el cual se produzca la inundación, y sé que ese es mi extremo. Y bueno, y el proceso es más o menos el mismo. Distintos autores van a tener por ahí técnicas de cálculo de los coeficientes de velocidad de inundación diferentes, pero más o menos el proceso es este. ¿Algo que quieran consultar? Me aburrí de oírme a mí misma. Sería lindo escucharlos a ustedes. Profe, ¿cómo hace el examen? Hola, ¿cómo estás? Bueno, si no hay ninguna consulta al respecto, nos vemos el viernes en el campus, y vamos a resolver problemas. Perdón. Vamos a resolver el problema que aparece en la guía, el tercer problema, con una inyección directa de vapor en fondos y
una salida lateral, que es lo que nos está faltando. Con 2 alimentaciones ya hicimos un problema, ahora tenemos que ver cómo resolvemos si aparece una salida lateral y cómo resolvemos el problema si aparece inyección directa de vapor en fondo. Ese problema, en un solo problema trataremos de meter esas 2 situaciones y bueno, damos por terminado el cursado. Así que, bueno, si no hay preguntas, nos vemos el viernes, chicos. Nos vemos el viernes, profe. Bueno, hasta luego, nos vemos. Que tengan una linda semana.